Hoy conversaremos con Julio Curi. El que crea que puede llegar al poder y transformar un país en 4 u 8 años, eso es utopía. ¿Esta reforma pudiera inhabilitar a Leonel Fernández? El expresidente Fernández quedó inhabilitado para aspirar cuando él aspiró a la repostulación consecutiva en el año 2008. Pareciera que no. ¿Por qué? Yo te lo explico. Pero eso pudiera crear un problema. ¿Qué supones tú que procura el presidente Luis Abinader con todas estas olas de transformaciones? A mí se me ocurre pensar en Napoleón. Yo detesto el lenguaje inclusivo y la Constitución está plagada de esas repeticiones que son absolutamente innecesarias. Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero. Como cada sábado, un programa tratando de estar a la altura de nuestra audiencia. Y le aseguro que en esta ocasión no será la excepción. Siempre transmitiendo desde Carivisión, canal 26 en todos los sistemas de cable del país, Ruta 66, y para nuestra diáspora a través de TV Quisqueya en el 1027 de Optimus, y obviamente a través de las plataformas digitales. Estamos en YouTube, como La Gente Habla, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Hoy conversaremos con Julio Curi. Julio Curi, que tenía como... ¿Cuántos años tú tenías, Julio, que no conversábamos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O tú estabas en Carivisión? Seguimos en Carivisión, pero estábamos en Carivisión, pero hace años eso. Sí. Coño, esa conversación yo me acuerdo. Diablo. Eso no se puede repetir de la cantante aquella que... Ay. Ese problema... Pero Maricela estuvo aquí recientemente, ¿verdad? Sí, en 2022. ¿Y tú fuiste? ¿No? Claro que sí. Claro que sí. ¿Tú fuiste al show? Pero eso no te ocasionó problemas, ¿eh? Pasemos ese tema. Eso es... Yo creo que en esta ocasión el concierto fue más para mí. Acércate lo al micrófono. Háblalo por de ti. ¿Cómo fue? El micrófono, ¿cómo es? La crónica rosa se hizo eco de que el concierto fue para ti ahora también. Que fue un concierto para mí solo. ¿Ahora? Sí, porque me dedicó muchas veces canciones suyas. Me acercó a donde yo estaba. Tú fuiste de nuevo. Claro, porque me gusta. Pero no por... ¿Tú eres fanático de Maricela? No, y de ella y de otras más. ¿De cuál más? Me gusta Yolandita Monge, me gusta... No, porque a ti te gustan los problemas. Miriam Hernández. Ajá. ¿Y Cani García no te gusta? No. ¿Y por qué no te gusta Cani García? Porque ni sé lo que canta. ¿Pero Cani García canta canciones así? ¿O no te gusta Cani García por su preferencia? No. Ella tiene preferencia. ¿Y Karol G no te gusta? Karol G no, tampoco. No me gusta el reggaetón. Porque a ti lo que te gustan las mujeres así que cantan canciones de hacer oficio. Es verdad. Bueno, esa era la fama que se le endosó a Maricela. Sí, que somos que música. Pero no a Miriam Hernández, pero eso no a Ernita Nazario. Pero eso no te causa problemas en tu casa. No. Ya eso está superado. Sí. Ya mi mujer sabe lidiar con estas cosas. Y yo me pregunto, ¿de dónde saqué yo esta afición por la música? Porque mi papá era bastante ajeno a... No, tu papá era muy sobrio. Sí, y he llegado a la conclusión de que mi madrastra, que en paz descanse, que era una aficionada de la música popular, yo creo que a través de ella empecé a sentirme atraído por esta yo música. creo que nosotros debemos hacer, aunque yo creo que pocas personas de la generación, pero como hay una generación nueva, sobre todo en estos medios digitales nuevos que desconocen el origen tuyo, yo creo que pudiéramos hacer un poquito de referencia sobre tu padre, aunque ya siempre lo hacemos cada vez que conversamos, hablar un poquito de tu papá, de tu procedencia, porque yo creo que hay una generación que no conoce. Sí, es verdad. Yo creo que es importante hablar un poquito de tu padre, de quién tú, de dónde provienes, y hablar un poquito de su historia, porque yo creo que es importante hacer esa referencia histórica de dónde proviene, porque aquí la gente es muy dada, como que, ¿y este quién es? Sin saber que aquí la gente es terrible con eso de ¿Quieres que la haga? Sí, por supuesto. Nada, mi padre fue Yotin Curi. Nació en el 1920, murió en el año 2011.
estaba próximo a cumplir 91 años, o sea que tuvo una vida larga, provechosa, útil y sin excesos. Fue un hombre de gustos frugales, moderado. Se sintió atraído por el quehacer público, no político, pero sí público. Y sobre todo en el servicio público. sí, en el año 1963, cuando Fello Bonelli asume la presidencia de la República, él fue el ministro, o sea, era secretario de prensa en aquel entonces. Y cuando se conforma desde Puerto Rico el gabinete de Francis Camaño, del gobierno de la Revolución, el profesor Juan Bosch designa a mi padre canciller, secretario de Relaciones Exteriores. Y yo creo que sin su participación en aquel conflicto armado, no hubiese tenido la trascendencia que tuvo, porque quien se sentaba a preparar los cables, que era el modo de comunicación de entonces, para participarle a la comunidad internacional, el abuso de que había sido víctima el país como consecuencia de la segunda intervención norteamericana entre nosotros, es mi padre. O sea, es él quien le da ese ribete internacional a la revuelta de abril del 1965. Bueno, y luego fue seducido, no era por voto, es decir, él es candidato a diputado en las elecciones del 1966, es el líder por el Partido Revolucionario Dominicano, es el líder de la bancada de diputados, el que llevaba la voz cantante de la oposición. Y ya en el 72 entonces compite por la rectoría de la UAS y gana, pero sale de ahí, Dari, sin un peso. Ya tenía 52 años y es entonces cuando él decide consagrarse al ejercicio de la profesión, porque de lo contrario no iba a tener con qué ofrecerle a sus dos hijos. Es decir, tu papá fue rector de la UAS. Fui en el 1972-74. En ese periodo, era de 2 años entonces. Y sale sin un peso. A ejercer como abogado. A ejercer la profesión. Y monta su oficina. Y quiebra el ejercicio por apenas 2 años, cuando Joaquín Balaguer en el año 1988 le pide que acepte la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo de la presidencia de Balaguer. Pero una vez resignó del cargo, volvió a su ejercicio hasta el día de su deceso. Y cuando yo empecé también a sentirme atraído por el quehacer político, más bien, recuerda que yo en el año 1995 agoté a mucha honra un turno en un meeting del PRD en el puente de la 17. El extinto José Francisco Peña Gómez me elige a mí para yo dirigirme en aquel meeting a la juventud. Y me sentí en verdad muy identificado con la suerte de Peña Gómez en aquel proceso, pero una vez concluyó ese proceso, como todos sabemos, ganó Leonel Fernández por la alianza del Frente Patriótico, Partido Reformista, PLD. Mi papá me dijo que si algo lo enorgullecía a él, no era ser reconocido, recordado como rector o como consultor, consultor jurídico de la presidencia, sino como abogado. Okay. Y me estimulaba a dedicarme también al derecho, no al ejercicio público. Exactamente. Y desde entonces yo abandoné el ejercicio de la política. Claro. ¿Y por qué si tu vinculación con tu papá tenía esa vinculación con Balaguer, tú nunca decidiste ser reformista y más ir al PRD? Porque él no lo fue. Es lo que se digo, pero fue. Por la cercanía, porque me imagino que el ser consultor jurídico de Balaguer, eso generaba un vínculo en términos no políticos, pero personales. El ser consultor jurídico de un presidente, eso genera una cercanía. Lo que pasa es que Joaquín Balaguer, lo igual que... Porque Balaguer, por ejemplo, en ese Balaguer, presidente, no generaba vínculos no tanto políticos con sus funcionarios, sino personales. Correcto. Era lo que te iba a decir. Sí. Es que eso es una enseñanza del Trujillato, que Balaguer la aprendió muy bien. Él se granjeaba, él se codeaba con personas de competencia. Sí. Técnicamente competentes, y sin tener esa relación tan estrecha con mi papá, él quería que la consultoría jurídica estuviera en manos de una persona competente. Una persona de reconocida solvencia jurídica. Y es entonces cuando le pide que la acepte y lo hace. O sea, se pensaba más en el servicio público, en el bienestar colectivo, que en un buen político.
que tú no concibes, aunque el presidente Abinader, digamos, ha designado, el canciller no es un militante de ese partido. Claro. Carlos Pimentel tampoco. O sea que podemos... El propio consultor también es un abogado también reconocido. Sí, no, yo me refiero a que no tienen identificación. Que no tienen identificación política. Con el partido. Sí. Sino que de entonces a esta fecha hemos visto cómo las posiciones públicas son para retribuir. Sí, favores políticos. Favores, sí, políticos. ¿Cómo tú entiendes que en ese de tema del ejercicio político, entiendes tú que luego de la historia Balaguer ha sido reivindicado? Luego de que Balaguer fue criticado, vilipendiado y todo al transcurrir uno puede decir, mira, lo bueno y lo malo. En aquel contexto de la Guerra Fría, es cierto que lo que entre el periodo 1966 al 78, aquí tuvimos una dicta blanda. Pero era lo que correspondía. Era lo que correspondía, porque él era de derecha y la única forma de mantener aislado del poder a la izquierda era con mano dura. Y los propios norteamericanos son los que crean ese dique de contención, favoreciendo a la derecha. Sí, hubo excesos execrables que no podemos justificar, pero era en aquel contexto. Ahora, cuando él vuelve al poder en el año 1986, yo creo que... hace los ajustes que eran correspondientes. Yo creo que él mismo se reivindicó. No fue un gobierno ideal, porque eso es imposible. Absolutamente, eso es una quimera. El que crea que puede llegar al poder y transformar un país en 4 u 8 años, eso es utopía. Y ya viniendo a la actualidad, ¿qué supones tú que procura el presidente Luis Abinader con todas estas olas de transformaciones? Es decir, llevar a cabo todo esto al mismo tiempo. Reforma constitucional, son muchas. Reforma laboral, reforma fiscal, simplificación y transformación de la estructura administrativa pública. ¿Qué entiendes tú que procura? Y si es oportuno llevar todo esto al mismo rigor, al mismo tiempo. Sí, esa pregunta se me ha hecho en otras oportunidades y yo debo decir que todas a la vez, la verdad es que es una tarea hercúlea, titánica, porque pone en manos del Congreso, aunque está de un solo lado, ¿no? Pero también una tarea ingente. No mucho riesgo. No ingente, decir que conlleva mucho tiempo de estudio, de sacrificio, de discusiones, porque, a ver, una propuesta, digamos, de reforma laboral, legal, porque también se hablan, hay muchas reformas legales, no necesariamente la constitucional, que es de otro nivel, pero es mucho el trabajo que tiene el Congreso ahora por delante. ¿Qué persigue él? Bueno, a mí se me ocurre pensar en Napoleón, porque si hoy se recuerda a Napoleón es más bien no por sus victorias bélicas, sino por las transformaciones. Por todos los códigos. El ordenamiento jurídico francés es hechura de Napoleón. Código civil, código de comercio, código penal, código de procedimiento criminal. ¿Pero en cuánto tiempo? No tanto, no, en años, en 8, 10 años. Estamos hablando aquí estamos hablando de que esto se pretende hacer en menos de 2 años. Es decir, estamos hablando de que el presidente Luis Abinader plantea hacer esta reforma en el primer año de gobierno. Bueno, y no ha sido el camino no ha sido tan llano, tan expedito como se pensaba con el tema de la reforma constitucional, porque yo hubiera querido una de mayor calado, de más alcance, de mayor aliento, porque la Constitución siempre es perfectible y la nuestra adolece de muchísimas faltas. Por ejemplo, ¿qué tú le hubieses agregado? Muchísimas cosas. Para empezar, yo detesto el lenguaje inclusivo. Eso fue un modismo que sedujo al PLD en su momento. Y si tú tomas contigo en la mano la Constitución y empiezas a leerla, él o la presidenta o presidenta, esas repeticiones engorrosas que son absolutamente innecesarias porque en ellas no podemos ver discriminación
hacia el género femenino, sino la economía expresiva del lenguaje, porque en los sustantivos mixtos se permite identificar al género femenino con el masculino, es decir, el presidente engloba la presidenta. Y la Constitución está plagada de esas repeticiones que son absolutamente innecesarias. Innecesarias e inválidas, de acuerdo con la Real Academia Española. Pero ya en cuanto al fondo, hay muchísimas otras propuestas que pudieron haberse contemplado para tener un mejor texto sustantivo. Sin embargo, se redujeron a unos pocos puntos, porque básicamente lo que el presidente ha querido es que la cláusula que contempla las reglas de elección presidencial, que es la que a lo largo de nuestra historia ha sido objeto de más modificaciones y que dio lugar al ascenso de Trujillo en el 1930, deje de atraer el interés de cualquier mandatario de turno que tenga, como lo tiene él ahora, el Congreso de su lado. Y entonces la pretende petrificar, es decir, hacer imposible su modificación. Aunque eso es un sueño, porque el poder, el principio de soberanía siempre estará por delante de cualquier norma que le impida al constituyente reformar su constitución. Pero bueno, esa es una discusión técnica. Lo cierto es que él quiere que la regla de los 2 periodos y nunca más sea inmutable. Y entonces eso ha dado una discusión, como tú sabrás, de si con esta propuesta se toca el procedimiento de reforma, porque específicamente los leonelistas entienden que sí, y sobre todo los abogados que respaldan al expresidente Fernández, que esto implicaría la necesidad de celebrar un referendo consultivo, aprobatorio, porque la Asamblea Nacional Revisora no puede, sin el voto popular, modificar, según ellos, el artículo 124 de la Constitución, que es el que prevé los 2 periodos consecutivos y nunca más. Sin embargo, eso no es así. ¿Tú qué entiendes? No, el procedimiento es la secuencia, la sucesión de actos singulares que conducen hacia un fin. El procedimiento de reforma constitucional inicia con la presentación de la propuesta de reforma, del proyecto de ley que declare la necesidad de la reforma, que convoque a la Asamblea Nacional Revisora, que se reúna dentro de los 15 días siguientes a la publicación de esa ley, con el quórum que establece la ley, la Constitución, que es la mitad más 1 de los miembros de ambos hemiciclos, y que el voto afirmativo, o lo que es igual, el umbral de aprobación, sea de las 2/3 partes de los asambleístas que hayan hecho quórum. Cuando eso sucede, lo único que resta es la proclamación de la Constitución. Es decir, que no es necesario un referéndum. No, ese es el procedimiento. No hay otro, no hay 2, no hay 3, como en otros países, que hay varios. De manera que si en uno de esos pasos, en uno de esos trámites, la propuesta del presidente de la República no tiene por propósito enmendar nada de eso, de lo que ya yo he descrito, entonces no se puede hablar de que la petrificación de la regla de elección presidencial toca el procedimiento de reforma. Eso no es así, eso es una interpretación muy extensiva de lo que es el concepto, el sintagma, procedimientos de reforma. ¿Esta reforma pudiera inhabilitar a Leonel Fernández dentro del marco de la discusión? ¿O no importa lo que ocurre, Leonel puede quedar con la posibilidad de aspirar? Mira, tú me has hecho una pregunta interesante, porque nosotros hemos validado la posibilidad de que el expresidente Fernández persiga todavía el poder. Pero nosotros no tenemos una constitución distinta a la nuestra de origen, sino revisiones constitucionales. Y las revisiones no hacen un reseteo, o sea, no suponen un borrón y cuenta nueva. El expresidente Fernández quedó inhabilitado para aspirar a la primera magistratura de la nación cuando él aspiró a la repostulación consecutiva en el año 2008. Pero pareciera que no. ¿Por qué? Yo te lo explico. Recuerda que en el año 1994 Joaquín Balaguer ganó, pero en medio de toda una oleada de denuncias de fraude. Y lo obligó, después de haberse celebrado ya las elecciones en aquel año, a celebrar el Pacto por la Democracia. Y redujo a 2 años su mandato.
repito, ya el elector dominicano había sufragado y era en base a lo que la Constitución establecía, que era un periodo de 4 años, no de 2. Claro. Entonces... Es decir, se computa como 4, independientemente de que se redujo 2. Pero la Constitución modificó ese periodo que iniciaba el 16 de agosto del 94 por 2 años. Y entonces el extinto Ramón Pina Acevedo, destacado abogado, presenta una acción en inconstitucionalidad ante la Suprema, que era la Suprema Corte, que era el órgano. Y la Suprema, en una solución política, pero no jurídica, dispuso, o consideró, mejor dicho, que las reformas constitucionales pueden retroactuar y desconocer situaciones jurídicas que se han creado al amparo de una ley previa o de la Constitución previa. Eso fue un absurdo. Pero era una salida política, porque la comunidad internacional había ejercido mucha presión sobre Balaguer, como la está ejerciendo ahora sobre Maduro, de manera que Balaguer fue una salida política. Y en base a aquel criterio, aquella teoría de esa Suprema Corte de Justicia, todavía creemos que cada vez que la Constitución se modifica, opera una especie de borrón y cuenta nueva. Pero Leonel Fernández está inhabilitado sin necesidad de que el constituyente de hoy lo disponga, igual que Hipólito Mejía, que después del 2004, cuando él perdió su repostulación a la presidencia, tampoco pudo. Pero eso supone entonces una discusión constitucional luego de la. Ahora, si se quiere, Dari, si se quiere poner más claro que el constituyente de hoy, cuando se reúna próximamente, cuando la Asamblea Nacional Revisora se reúna, puede, en el transitorio que ha propuesto el presidente, dejarlo claro. Y ponerle nombre. Ni el presidente fulano de tal, ni Perencejo, ni fulano. No, ni el presidente en ejercicio, ni ningún otro presidente que haya estado con la presidencia por 2 periodos. Ya. Y queda claro ahí. Y queda claro ahí. Pero son líos grandes. Y ojalá que se haga, porque la alternancia en el poder... Oye, un partido no puede vivir sujeto únicamente a la voluntad de un caudillo. Pero eso pudiera crear un problema. Tenemos que hacer una pausa. Eso pudiera crear un problema. Estamos conversando con Julio Miguel Curi David. ¿Esos son los apellidos tuyos? Sí. Julio Miguel Curi David. Sí. Wow. Vamos a una pausa. Esta La Gente Habla. Volvemos en breve. El Procurador General de la República. En principio, el presidente proponía una inamovilidad de 4 años. Ahora se ha reducido en su propuesta ya sometida al Congreso a 2. Pero para mí también eso es peligrosísimo. Dijiste que el presidente no tenía la potestad para designar a un funcionario municipal. En respeto al principio democrático de separación de funciones, se le sustrae al presidente esa atribución. Tú no le puedes arrebatar al pueblo lo que es del pueblo. ¿Tú no tienes el WhatsApp del presidente? Sí, lo tengo. No, nunca me he escrito. El presidente me escribía antes de llegar al poder. Ya no. Algo tú hiciste. Hay un ministro que noches pasadas me escribió a las 3. Yo le tengo un timbre particular. ¿Quién es ese? Un país tan pequeño como el nuestro no puede darse el lujo de tener 2 cámaras legislativas. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy para Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario.
El Nuevo Diario es el primer periódico en tener una aplicación de noticias en la República Dominicana. Lea reportajes especiales sobre todo tipo de temas con el contenido multimedia más completo. No se pierda nuestras coberturas especiales de los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo. Recibe notificaciones de los acontecimientos más importantes. Vea los videos virales más actualizados del momento. El Nuevo Diario. Las cosas como son. Estamos de regreso. Esto es La Gente Habla. Estamos conversando con Julio Miguel Curi David. Poca gente se sabe el nombre nadie completo. se sabe ese nombre. Así es. Julio Curi. Tú eres una figura, Julio. ¿Sabes que mi papá tenía un nombre muy particular? Jotin. Jotin. Fue sí. declarado con una T y él luego se agregó Sí. la... Pero una decían segunda. Jotin, ¿verdad? Jotin, sí. Jotin Curi. Fue un peyorativo de Bonilla Ibar durante la Revolución. Rafael Bonilla Ibar. Pero teniendo un nombre tan poco común, cuando yo nací, mi papá le propuso a mi mamá no llamarme Julio. Yo me llamo Julio porque ella se llamaba Julia. Y entonces mi papá le propuso llamarme Jubrel. J-U. Jubrel, que era la, digamos, la combinación de Julia, Julio y Gabriel. Julio y Gabriel. Okay. Entonces mi mamá se opuso. No. Julio, de Julia. Sí, Julio de Julia. ¿Ustedes son 3 varones? Digamos que 2. 2. Y una hembra. Sí, porque digamos. No, Okay. es una hembra, sí. Ok, 2 varones y una hembra. Sí. Y los 2 varones son abogados. Sí. ¿Y la hembra? No. No es abogada. No, diseñadora de interiores. Ok, bien. Julio. Siguiendo con la reforma constitucional, el otro tema es el tema de el Procurador General de la República. Se habla de la elección del Procurador General de la República a través del formato de el Consejo Nacional de la Magistratura. En principio se hablaba de que se eligiera por 6 años, ¿fue verdad? 4 años. Luego se reconfiguró y ahora por 2 años. Hay algunos que dicen que es muy poco, otros hablan de tu opinión en torno a ese formato de que se elija por 2 años y de que sea elegido a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que algunos dicen que sería lo mismo, de que el presidente, teniendo prácticamente control de ese órgano en función de que elige parte de los miembros, de que prácticamente sustituir un decreto por una acción indirecta. En la novela El gato pardo del príncipe de Lampedusa hay una... Gatopardismo. Sí, el gatopardismo. Hay una enseñanza que perdura todavía entre nosotros, y es que le dice el sobrino, el tío, tiazo, es necesario que todo cambie para que todo quede igual. Como tú lo has dicho, el Consejo Nacional de la Magistratura, aunque es un órgano constitucional, pero la hegemonía, el peso que ejerce el presidente sobre él es decisivo, es determinante, excepto la primera vez que se reunió para escoger a la Suprema Corte de Justicia en el año 1997, me parece, siendo Leonel presidente, porque Leonel solo tenía el voto suyo. Porque la composición que había no había sido decidida, no había hecho por él, porque él encontró. Exactamente. Recuerda que teníamos elecciones cada 2 años, sí. Las congresuales separadas de las presidenciales. Entonces él llega al poder y encuentra todo un Congreso dividido entre PRDistas y reformistas. Pero desde entonces, después de ahí, el presidente de la República siempre ha tenido mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. De manera que sustituir el método de escogencia de designación por decreto, un funcionario de libre remoción, el Procurador General, y variarlo por uno de selección, pero a propuesta del propio presidente. Y sin terna, uno solo, sí, decir, eres tú. De manera, es decir, sin darle opciones a los que están ahí. Es decir, el presidente lo trae, pero no hay más opciones. Es decir, es más democrático que el de designación, pero no del todo. Porque yo creo que lo más sensato hubiese sido que se sometiera al Senado la determinación en base a una terna. Que algo que venga. Pero ese es el análisis de algunos. A Julio Curi en particular le sigue gustando el sistema de designación y que el procurador el decreto de libre porque es la naturaleza del procurador, que es un brazo, es el brazo persecutor del Estado.
Correcto. Esa es la naturaleza del Es procurador. así. Es así. Pero también el cambio de la naturaleza del requisito, de que es una persona no política, que no haya militado, que todo eso. Entonces, ¿cuál es es decir, ese perfil dónde está? Es decir, ¿quién es en República Dominicana un ciudadano que no haya militado en un espacio político, que no... Es decir, ¿quién es ese ciudadano? Y ahí. Sí, yo sé lo que lo hacen hay. de forma encubierta. Yo sé que sé que lo hay. Entonces estamos creando un perfil para una persona. Estamos haciendo eso como... A mí tampoco me resulta de agrado que en principio el presidente proponía una inamovilidad de 4 años. Ahora se ha reducido en su propuesta ya sometida al Congreso a 2. Pero para mí también eso es peligrosísimo. Porque darle ese poder a un procurador general de la República de sentirse... si yo estoy aquí, a mí no me van a mover aquí hasta que pasen estos 2 años. Eso es peligroso. Ya lo hemos visto en Entonces, Guatemala. crear ese escenario de lo que hemos visto ya en otros países, lo que ha ocurrido Perú, Guatemala. Perú es un escenario de lo que ha pasado. De un país ingobernable. Hay una presidenta ahí que está a punto de salir huyendo también. Es decir, tenemos situaciones ahí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y sobre todo es porque si hubiésemos colocado la posibilidad de que sea una persona que esté en la carrera, pero no está la posibilidad de que sea una persona de carrera. Es decir, una persona que también tiene que conocer el sistema. Sí. Y 2 años muy poco para conocer el sistema de la carrera del Ministerio Público. También eso pudiera ser... Bueno, sí, 2 años, pero el presidente puede volverlo a proponer. O sea que... Sí, pero en 2 años va a aprender. Entonces 2 años después para ejecutar. Digo yo, entonces haciendo un poquito... Nada, yo prefiero que sea así, que siga siendo por decreto. Pero eso es un compromiso que él asumió en la campaña del 2020. Él hablaba de Ministerio Público Independiente, que dicho sea de paso, el Ministerio Público es un órgano de la administración independiente, porque así lo dispone la Constitución vigente y la ley orgánica del propio Ministerio Público. Luego, a ver, el procurador es un funcionario del Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene 1.300 fiscales que no designa el presidente de la República, porque hay que recordar que hasta la Constitución del 2010, esos 1.300 miembros, pero no eran tantos en aquella época, eran todos designados por decreto del presidente de la República. O sea, hay que reconocerle al expresidente Fernández que ahora por un concurso. Ahora es por concurso. Exacto, es así. De manera que es un órgano independiente. Lo que sucede es que quizás en la campaña del 2020 el presidente de la República no se le dijo, no se le aclaró, incluso le hablaba de justicia independiente. Y la justicia siempre ha sido, aunque la cenicienta de los 3 poderes públicos, pero siempre ha sido un poder independiente. En el marco de la reforma que está haciendo en el área administrativa, de la reducción de las instituciones, se habla la posibilidad de que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo designe todos los consultores jurídicos de las instituciones del Estado y de que todos estén bajo la égida del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ¿Qué tú opinas de sería viable? Eso sería como eso sería como un procurador, como un procurador o un consultor que tuviera. Para mantener, yo creo que sí, ojalá que se contemplase. Yo no lo había escuchado eso, Dari. Sí, eso yo lo escuché. Ya, pues a mí me resulta... De hecho, en principio del gobierno, yo sí conozco que una gran parte de los consultores jurídicos se hizo a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Lo que ocurre es que muchos funcionarios después, al pasar el tiempo, los fueron sustituyendo en función de sus gente de confianza. Sí. Ya se llaman en muchos órganos directores legales, gerentes legales. Sí. Pero sí, hacen las mismas veces. Y a mí me parecería una buena idea para mantener una coordinación más horizontal, con criterios más, digamos, unificados. No me parece una mala iniciativa esa, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? Sí, yo estaría de acuerdo. Tú publicaste hace unos días lo referente a la decisión del PRM de primero de elegir a un diputado para la sustitución de el caso de La Vega.
Sí. de que se eligió un diputado electo para sustituir a Kelvin Cruz. Y dijiste a través de los medios de que el presidente no tenía la potestad para designar a través de un decreto, designar a un funcionario municipal. Desarróllame ese contexto jurídico. Muy fácil de comprender. Vamos a ver. La Constitución de 1966, apenas modificada en el 1994 para unos puntos focales muy específicos, y luego en el 2002 para habilitar al expresidente Mejía a repostularse en el 2004, le reconocía al presidente de la República, en caso de vacancias municipales, la potestad de designar discrecionalmente a los sustitutos. Es decir, cuando se operaban esos vacíos, el presidente tenía atribuida esa potestad en base a la Constitución de 1966. Cuando se conoce, aprueba y promulga la Ley 176/07 del Distrito Nacional y los municipios, esa era una atribución constitucionalmente reconocida al presidente de la República, y lo que la ley hace es remitir, en caso de vacancia, a la Constitución. Es decir, hace una remisión expresa de la ley a la Constitución. Hasta ahí no hay discusión de que el presidente podía hacer lo que se ha pretendido o lo que se pretende. Sin embargo, en el 2010, al poder municipal se le reconoce como un poder autónomo. Y en respeto al principio democrático de separación de funciones, se le sustrae al presidente esa atribución. Ya no aparece en la Constitución del 2010. Bien. Es decir, el presidente no tiene. Pero ya. entonces, frente al vacío, ¿qué se hace? Se tienen que celebrar elecciones extraordinarias. Pero no dice la Constitución que hay que celebrar. Es que la Constitución no lo tiene que establecer. Ajá. No lo tiene que establecer. Es que ha quedado un vacío de funcionarios que no son de libre remoción, de funcionarios que no son de designación por decreto, sino funcionarios de elección popular. Y tú no le puedes arrebatar al pueblo lo que es del pueblo. Es al pueblo de La Vega que le, a la Pues tú ciudadanía de La Vega. estás creando un problema ahí, Julio. No, yo no estoy creando ningún Y problema. entonces, este funcionario ahora que fue designado por el presidente, entonces ¿qué tú? No, él no lo ha designado. ¿Eh? No, es el PRM que ha escogido en base a ese criterio de que el presidente tiene atribuida esa El función. presidente va a hacer eso. Déjame decirte otra cosa. Además, ¿Tú hablas con el presidente? ¿Tú tienes el WhatsApp, presidente? No, hablo con Paliza. Y de hecho, en noches pasadas ¿Tú no tienes hablé mucho con él sobre este mismo ¿Tú tema. no tienes el WhatsApp del presidente? Sí, lo tengo. Pero no le escribe WhatsApp al No. presidente. Estás. El presidente que escribe de que estás. No, nunca me ha escrito. El Él no presidente de que escribe. me escribía antes de llegar al poder. Ah, ya no. No. ¿Y por qué? Bueno, ¿Qué tú le hiciste? por sus ocupaciones. No, porque le escribe. Él le escribe a mucha gente. Él le escribe de que a la gente, de que. Ah, pues entonces debo estar guapito. porque Sí, él no me escribe. ¿Qué tú le hiciste, presidente? Nada, absolutamente. Algo tú hiciste. ¿Eh? Algo tú hiciste. Absolutamente. Porque el presidente le No, lo he visitado en Palacio. He estado Ajá. con él, sí. ¿Cuándo? ¿Hace mucho? No hace mucho. Ajá. No hace mucho. Dicen Y que déjame decirte que la última vez estuve con él de noche fue por espacio de 1 hora y media. pero eso es mucho. Sí, Con un presidente 1 hora eso es mucho. Digo, no te puedo preguntar porque dicen que lo que uno habla con un presidente no puede decir. No. ¿De, Claro que no. ¿De qué hablaron? No, de muchas cosas. Sí, inquietudes jurídicas. Jurídica nada más. No hablan de otra cosa. Es que yo no estoy en el debate político. Fíjate que esta opinión que trae que da lugar a tu pregunta es jurídica. Sí. Pero yo debo ser honesto. Pero es raro que el presidente no te consulta porque el presidente escribe, estás. Pero es que de que a la 1 de la noche. Él tiene a Antoliano, que es un magnífico abogado. Y Antoliano No, pero que el presidente- Antoliano sí tiene conmigo una comunicación permanentemente, Ajá. fluida. Te escribe Antoliana. Sí, permanentemente. Pero- Nos hablamos. Sí. Pero el presidente no te escribe. No. Estás. No. No, pero No, me, de pero verdad me que preocupa eso. Porque es que el presidente dice que le escribe a mucha gente. Yo hablo con Eileen Beltrán. Con yo hablo Eileen. Es decir, dime con quién no, ¿Eh? excepto el presidente. Con todo menos con el presidente. Sí. Pero raro. Y eso me pasaba también con Danilo Medina. Yo no me hablaba. No, Danilo no, porque Danilo lo que usaba de que Vivipín. Madre mía. ¿Eh? Imagínate. Pero el presidente sí, el presidente escribe de que a medianoche de que mucha gente. Estás. Sí. El presidente es el único. Ahora te voy a mí, decir. hay un ministro que noches pasadas me escribió a mí Ajá. a las 3. Yo le tengo un timbre particular. ¿Quién es ese? No lo quiero decir. No, pues tú puedes decir. A las 3:25 de la Tenía madrugada. pesadilla entonces. Y me escribe sobre un tema jurídico, precisamente. ¿Pero quién es ese?
Si te escribió un ministro a esa a las 3 de la mañana, tenía una pesadilla. Brinqué yo de la cabina, pasó algo aquí. Sí, era una pesadilla. No, yo dije, ¿qué pasó? Y mi esposa me Se dice, soñó con una esposa puesta. ay, no. No, hombre, ¿qué va? No. No era... ¿Quién era ese? ¿Del INE? No. Con Del INE tampoco hablo. Tampoco. No, Del INE no tiene tiempo. Del INE no duerme su sueño bien. Estoy muy ocupado. Sí. Con toda esa cosa, todos esos carriles. Sí, ¿Tú hablas pero con con Carlos Bonilla hablo. Carlos bien, mucha Carlos. Sí, no, frecuencia, Carlos bien. con muchos. Carlos bien, sí. Carlos Sí, bueno. Carlos es un buen muchacho. Y con Yayo. También. Yayo bueno. También. ¿Pues tú hablas sí. con todito? Sí. ¿Tú eres amigo de... ¿Y con David? Claro. Pues David no responde. Pues yo soy un ¿A ti sí? afortunado. Pues tú eres un afortunado. Yo soy un afortunado. Tú le has dicho eso sí. Y hablo con él con mucha frecuencia. Pues tú eres afortunado. ¿Y cuál es? Déjame ver. ¿Cuál es el teléfono que tú tienes? Vamos a ver. No, porque David dice que no le responde. Dice que a nadie. Vamos a ver. No, pero no lo deja aquí en el aire. No, jamás. Es para pasarte la tía a ver si ese. Santo Dios. David dice que no le responde a nadie. Ay, santísimo. Ese. Mira. Sí, ese es. Ese es. No, pues no. Mira. ¿Cuándo fue eso? Mira. No, ese no es. Que yo no tengo el número de David. No, David, perdóname que yo no tengo el número tuyo. No, ese no es, no. Ese era el número de antes, él lo preserva. Ese era el número cuando era diputado. Sí. Que yo no tengo el número de David. Ahora él no tiene. Él no tiene esa foto. Él no tiene esa foto. Es que yo, que yo no tengo el número de David. Yo te lo. Eso es, hombre. Concho, fue que me mandan el número que no era. Sí. Concho, qué malos son esos muchachos. Me dieron el número que no era. Y tú quizás quejándote de y que yo no quejándome de que tú no me respondes. Concho, qué cosa. Mira, otro tema de la reforma es el tema de los diputados. Los diputados se cerraron a banda. Sí, lo vi. Y dijeron que nada más 20. Sí. 20 y ya, y que los nacionales así, y que ya. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Qué puedo yo opinar? A mí me parecía interesante la propuesta original del presidente como un primer paso de avance hacia la regresión a un sistema unicameralista, que es lo que nosotros necesitamos. Un país tan pequeño como el nuestro no puede darse el lujo de tener 2 cámaras legislativas. Es decir, tú estabas proponiendo una sola cámara. Pero ese fue el sistema que imperó entre nosotros desde finales de los 1800. Pero entonces tú ibas a reducir también los senadores, o iba a dejar... Era suprimir el Senado y hacer la Cámara de Diputados más reducida. Sí. Ok. Eso era lo que teníamos. Pero, hasta el año 1917. No, pero tú... Ay, Dios, si tú metes ese problema con los senadores, ay, mi madre. Sí, pero en algún momento nosotros tendremos que convocar una constituyente originaria para modificar la Constitución, es decir, que sean asambleístas electos directamente por voto popular para que puedan operarse esas transformaciones sin los intereses políticos que inciden en estos debates, ¿no? Fíjate cómo ellos, tú mismo lo has dicho, se sublevan contra el mismísimo presidente y dicen que en lugar de 50 van apenas a consentir una reducción de 30. Pero esos muchachos son arriesgados, sublevarse con ese presidente, Sí. Con un presidente. Lo que pasa es que el legislador, de acuerdo con la Constitución, no está sometido a un mandato imperativo del partido. Sí, pero espérate, no con cualquier presidente. Con un presidente como que es un presidente que está allá arriba. Sí. Es difícil, ¿verdad? Este presidente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú estás de acuerdo con la reducción que se están haciendo? Que la reducción también en términos administrativos, lo que se está haciendo con las empresas, con las fusiones. Sí. ¿Tú estás de acuerdo que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se vaya allá abajo? Absolutamente. El 4% del Producto Interno Bruto para el sector educación debe incluir también al sector de la educación superior. Pero ¿y ese lío de mandar eso para allá? Bueno, no quiere decir que operarán en el mismo... No, pero los problemas que hay ahí. Es que lo que se crea ahora es un viceministerio de educación superior. Ok. Pero ¿y qué reducción genera eso? Vamos a ver, ¿dónde está la reducción? Porque yo no lo entiendo. La reducción, ¿dónde va a estar el ahorro? Yo quiero que alguien me explique dónde está el ahorro.
Es No decir, sé, eso es una pregunta que hay que hacerse al economista. sí, porque yo no entiendo dónde te el ahorro, por ejemplo. Se habla de 20,000, ¿no? Pero no digo yo, pero ¿dónde van a sacar? Es decir, De nómina, van a votar gente entonces. claro. Hay que reducir, si va a tirar gente para la calle. De nómina. ¿Eh? De nómina. Eso significa despidos. Yo supongo que sí. Ah, pues un problema, pues un pasivo social que le va a cargar el Cuando presidente. tú fusionas dos instituciones, hay que prescindir de, digamos, en el Ministerio de Educación Superior, para valernos de ese ejemplo, hay viceministros Que van para la calle. que tendrán que desaparecer, hay asistentes de viceministros, Para la hay directores legales. Para la calle. Exacto. ¿Y qué va a pasar con ese pasivo social? Ese pasivo laboral. Porque de lo que se trata es de construir, digamos, de mejorar las condiciones para que el sector privado sea el que produzca. Ah, pero ¿y dónde están creadas? Empleos. ¿Y dónde están creadas esas condiciones? Bueno, yo porque creo que- porque el gobierno va a ahorrar esos cuartos, pero entonces va a crear unas condiciones sociales a externo que le va a generar una presión al país, porque esa gente van a salir para la calle a quemar goma. ¿Eh? Oye, pero es que el Estado tampoco es una cantera de empleos. Sí, pero entonces tú tienes que primero crear. Luego nos quejamos Vamos a crear una zona. Dari, cada vez que incrementan, digo que hay una reforma fiscal, todos nos quejamos también, pero eso es en la medida en que hay una nómina parasitaria que tú vas a instituciones públicas y hay 5 recepcionistas y uno se pregunta qué necesidad hay de que en lugar de 1 o de 2 haya 5 o 6 personas ahí haciendo las mismas cosas. Sí, pero esa Y también las botellas. Sí, pero hay gente que no le va a agradecer eso a Luis Abinader, ¿no? Cuando en Bueno, su casa. yo creo que el presidente está pensando en el país, y no cuando su caldero, en la malquerencia de uno que cuando otro. su caldero está en vacío a boca abajo. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Que aquí cada cual está pensando en el país de su casa. ¿Eh? Sí. Porque diría el que va para su casa, el viceministro, diría: Abinader reportó 3.900 millones de patrimonio. El patrimonio mío es mi verde, que yo la meto en el cajero, los 25. Ese es el patrimonio mío. ¿Sí o no? Sí. Y Pero cuando a mí pero me que- llamaron, pero que y cuando siga- a mí me llamaron para que vamos para allí y móntate en esa guagua bandería, ellos no me preguntan, porque es que esa es la realidad, esa es composición social dominicana, dijo Juan Bosch. Ese era el título de su libro. Qué lástima. Concho, tenemos que irnos, Julio. Ya veo que no se enseña. Tú, aparte de Marisela, ¿qué otra música tú oyes? Merengue. Merengue, ¿cuál? ¿Quién es mi compadre? El padrino de mi hija mayor es Fernandito. ¿Es verdad? Sí. Mira, y tú no has escuchado la producción de merengue de Techi Fatule. Sí. ¿Te gusta? Sí, los covers. Sí, bueno. Sí, muy Excelente, buenos. muy bueno, ¿eh? Muy bueno. La producción de esa muchacha es buena. Yo me pregunto, ¿cómo que hay artistas? Ahí hay una canción de Fernandito. Sí, Cama y Mesa. sí, de excelente. Por eso te pregunté. Sí. Sí, óyeme, yo tuve la oportunidad de... Eso lo tengo yo en mi playlist. Yo pregunto, ¿y cómo que tiene un corte la producción de esa muchacha internacional? Que yo pregunto, ¿y cómo que esa muchacha no sea Y ella incluye ahí un tema que para mí es uno de los mejores merengues. Yo no sé si la letra es original de nadie. Yo no la conozco, que es el de Jerry Legrand. Sí. La verdad es que hizo una buena interpretación. No, Techi. esa producción está completa. La de su papá, Carlos Alfredo, que es que siga amándote. Y sigo amándote. No, pero... Esa letra es, me dicen, era de Milton. Y tiene... y se la entregó a Carlos Alfredo, aunque parece registrada. Y ¿no? tiene una canción romántica con Badir. Oye, tiene una producción... Esa niña tiene una producción espectacular, completa. Sí. Pero yo dije el otro día que hay managers que le dañan la carrera a cualquiera. ¿Por qué? Porque yo llamé el otro día a un amigo mío, tiene un restaurante nuevo. Y le digo al amigo mío que me dice, escucha, yo quiero traer artistas para ponerlo aquí a tocar en vivo. ¿Tú has ido a La Viuda? ¿A dónde? A La Viuda. No. Restaurante nuevo, ve. Ahí en la Núñez de Cáceres. Al lado del restaurancito. ¿Tú has ido al restaurancito? No. Al Caguacha, ahí al lado del Nacional. Ah, ya, claro. El restaurancito, al lado Sí. hicieron un restaurante espectacular. Se llama La Viuda. Núñez de Cáceres. Sí, ¿dónde es? Sí, al lado del McDonald's ahí. Es espectacular. Y quiere llevar artistas en vivo. Los trae a Techi. Concho, me dice, sí, concho, me quiero. Tú tienes el teléfono y busco yo en cosas y entregué el teléfono. Y llamo por teléfono al lado del dueño, Melo. Y le digo, sí, mira, Techi Fatule. Ah, no, sí, la representante. Mira, que nosotros estamos interesados. Que
para una contratación, que sé yo cuánto, y quisiéramos saber los costos, que sé yo qué. No, nosotros no nos manejamos con esas informalidades. Pero mi amor, ¿y esa es la manera? ¿Es la forma? Sí, pero Techi no tiene por qué pagar con eso. Pero no es así, mi amor. Tú dices, dame detalles, cómo es, dónde es, a qué hora, en qué lugar. Por eso es que le daña la... no queda con gusto. ¿Tenemos que ir? No fuimos, que tenemos que... Gracias. Dari, un placer. Julio, Gracias Miguel, por la Curi, invitación. David. Julio, Gracias. Curi. Siempre interesante conversar contigo. Cuando tú tengas cosas, llámame. Está bien. Gracias, Julio. Nos vemos en la próxima. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. El Nuevo Diario es el primer periódico en tener una aplicación de noticias en la República Dominicana. Lea reportajes especiales sobre todo tipo de temas con el contenido multimedia más completo. No se pierda nuestras coberturas especiales de los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo. Recibe notificaciones de los acontecimientos más importantes. Vea los videos virales más actualizados del momento. El Nuevo Diario. Las cosas como son. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy para Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.